Buenas tardes. En nombre del INTA y Fundicooperación para el Desarrollo Sostenible, les damos una cálida bienvenida a esta charla virtual. Hoy tenemos el tema biotipo de bovinos adaptados a las condiciones tropicales en colaboración con los compañeros del CATI. Un par de indicaciones para esta charla virtual. Las preguntas que surjan, les pedimos nos las hagan llegar por medio de los comentarios de la opción de preguntas y respuestas ubicadas en la parte inferior de la pantalla, indicando a quién va dirigida su consulta. El día de hoy contamos con la participación como expositores de Sergio Abarca, investigador en producción pecuaria y cambio climático del INTA, y Alejandro Molina, especialista en producción animal en finca comercial del CATI. Y mi persona, Alexandra Murillo, de parte de Fundicooperación para el Desarrollo Sostenible, como mediadora. Gracias a todos y todas por acompañarnos en esta tarde. La siguiente es la agenda del día de hoy, que se desarrollará de la siguiente forma. Daremos inicio con un video de la ganadería costarricense. Posteriormente, continuamos con la exposición acerca de biotipo de bovinos adaptados a condiciones tropicales. Posteriormente, tendremos un video acerca del producto de ganadería Proclima de Fundicooperación. Y finalmente, tendremos el espacio para preguntas y respuestas. Entonces, en este momento y sin más preámbulo, damos inicio con el video de ganadería costarricense. Por quienes todos los días se ponen las botas para producir con calidad. Por quienes trabajan de la mano con el campo. Por quienes se mantienen en constante innovación y adaptación. Por quienes trabajan de sol a sol. Y con esfuerzo se echan al hombro la alimentación de todo un país. Apoyemos a nuestros ganaderos. Consumamos carne de Costa Rica. Muy bien, ahora daremos inicio con la presentación acerca de biotipo de bovinos adaptados a las condiciones tropicales, a cargo del compañero del INTA, Sergio Abarca. Es ingeniero agrónomo, actualmente es investigador en producción pecuaria y cambio climático del INTA. Por favor, adelante con su exposición. Bueno, gracias. Vamos a ponerla. Creo que ahí está, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Y ya podemos ver la presentación. Okay. Adelante. Ok, bueno. Hoy nos vamos a referirnos un poco al biotipo de bovinos adaptados a las condiciones tropicales. Yo voy a hacer mucho énfasis a lo que ha venido sucediendo en Cati, que es una finca pues bastante representativa de lo que sería unos medianos productores tanto de leche como de carne. También se referencia a algunos proyectos específicos como los que tenemos con Fundicooperación en el INTA y como los que también el INTA tiene con otros entes en este mismo tipo de aspecto. Bueno, antes oíamos hablar mucho de genética y no es que haya pasado de moda, sigue estando bien. También antes hablábamos mucho de razas y ya hoy pues vemos que también sigue siendo bueno hablar de razas, así se clasifican muchos los animales, pero también hablamos
de otros aspectos que no son ni genética ni raza, pero que están englobados ahí. Y ese es el tema del biotipo, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a referirnos al biotipo y vamos a referirnos al biotipo más tropical. Es el tipo de animal. Puede ser una raza, puede ser una conformación o puede ser algunas características que nos interesan por el tipo de clima en el que estamos o por el tipo de finca o de explotación a los que nos dediquemos. Entonces, es más como en ese contexto que vamos a hablar un poco de biotipo. Perdón, se me fue la presentación. No sé, algo pasa. Perdón, así tenía la última lámina. Bueno, en el mundo el tema de la ganadería está tomando auge, principalmente en estos meses, y tiene un sentido estratégico el que sea en estos meses previo a la primera cumbre presencial post-COVID de cambio climático, se llama la Conferencia de las Partes, que este año va a ser en Glasgow, Escocia. Y uno de los temas principales va a ser el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero en la ganadería. Bueno, ahí lo que nosotros podemos decir es que, bueno, Europa, como ven ustedes en la lámina, en la parte superior izquierda, está decidido a cambiar sus modelos de producción. Este es un caso de Holanda, lo tomé, que es uno más, así están los demás países, que están dando dinero para que se cierren las granjas ganaderas, principalmente lecheras, en ese caso de Holanda, pero es para ceder tierras estatales y ampliar las áreas de pasto. O sea, lo que se quiere es que el Estado controle más de las tierras que ya tiene, o sea, crecer en parques nacionales y también que los poseedores de la tierra, los que van a quedar, tengan sistemas menos intensivos de producción animal. Eso es básicamente lo que quiere Europa y pues el cabildeo que están haciendo es muy grande. En esa corriente nosotros no estamos, pero no es que no nos arrastre. Porque nosotros pues somos muy buenos productores de carne y leche y puede ser que esas corrientes pues traigan alguna réplica. Como podemos ver en la lámina, también en la parte superior derecha, empieza toda una maquinaria a cambiar los esquemas alimenticios y ya no le dicen a uno qué le sugieren comer, sino que ya le ponen qué comer. Entonces, en ese sentido, pues vemos que la pirámide alimenticia de Europa del Sur, la dieta mediterránea, por ejemplo, muy afamada por su condición dietética, empieza a sufrir algunos cambios. El plato es de lo que propone Canadá y que está acogiendo a Europa, es reducir las porciones de carne y lácteos. No eliminarlas, pero sí reducirlas. Entonces, ¿por qué les digo yo todo eso? Porque en ese contexto nosotros vamos a tener que seguir produciendo. Y en ese contexto no va a haber mucha estabulación, pero sí va a haber mucho pastoreo. Y entonces el tipo de animal que vamos a ocupar para pastorear va a ser muy diferente al que se estaba produciendo para estabular. Entonces ahí vamos a tener biotipos bovinos que se van a tener que adaptar a un cambio climático porque les va a caer lluvia o les va a hacer sol porque van a estar en pastoreo, pero también van a tener que caminar más, van a tener que cosechar su alimento, consumirlo y aprovecharlo. Y ese alimento va a tener que ser de las
de lo que crece en las fincas, van a ser forrajes tropicales. Y en este caso de nosotros, ya en Costa Rica específicamente, de climas calientes y de áreas de pequeñas fincas todas, pero con una condición de irregularidad de relieve del terreno de la finca, lo que nosotros llamamos comúnmente la topografía. Solo un paréntesis, ahí está tratando Alejandro de conectarse, que es la persona a la que yo invité, porque es uno de los conocedores y mucho de la información que vamos a presentar es de ellos, precisamente de Katy. Y entonces, pues, está ahí con nosotros. Es nada más el paréntesis, Alejandro, de que el tema de que al puro final va a haber un video y después de ese final vamos a hacer las preguntas y respuestas. Y en caso tuyo, puedes intervenir cuando quieras, porque mucho de lo que vamos a ver ahora me gustaría que vos lo reforzaras. Entonces, continuando, pues eso es lo que tenemos. Estos son los cambios que se avecinan. No es que va a prohibirse la ganadería, pero sí va a cambiar un poco el esquema de producción, principalmente en los países industrializados, en los países ricos del hemisferio norte. A veces yo pienso que ellos creen que son el mundo, pero el mundo es más grande que ellos y pues nosotros, aunque no somos muy grandes en el mundo, Costa Rica, pero tenemos particularidades muy interesantes que hacen que la ganadería de nosotros sea diferente y que ocupemos animales diferentes para realizarlo. En el tema de cómo nosotros vemos las condiciones del biotipo para la ganadería en general nuestra, a la izquierda mía hay un cuadro, ese es el índice de temperatura humedad para ganado lechero, principalmente. Se desarrolló en los Estados Unidos hace varios años, pero que es bastante funcional porque, aunque hay otros métodos, es práctico y es fácil de entender. Ahí están hacen relaciones entre la humedad relativa, que está en la parte superior, y la temperatura promedio diaria, que está en el margen izquierdo, y donde se cruzan los numeritos, pues ahí eso nos da un índice. Y también se clasifica si hay estrés o no hay estrés, o incluso si hay estrés severo o muerte de los animales eventualmente, de acuerdo a la franja donde se establezca el cruce entre las dos variables, temperatura y humedad. ¿Eso por qué lo vemos así? Bueno, en el caso de un proyecto que tenemos con Fondo de Cooperación, bovinos adaptados para zonas bajas, en este triangulito, vemos que es para abajo de 1500 metros, donde estamos trabajando. Hay otro proyecto hermano en el mismo INTA que trabaja para otras alturas. Y también vamos a presentar algo de datos de ellos. Pero vemos que en ese rango de los 1500 hacia abajo, el área naranja es lo que prevalece. O sea, cualquier animal de raza lechera especializada que pongamos en cualquier sitio de estos, entre 0 y 500, entre 500 y 1000 o 1500 o 2000, va a tener estrés. De hecho, no hay más que hablar. Y ya hay trabajos que se han hecho por parte de la Universidad Nacional, Escuela de Medicina Veterinaria, donde han establecido que la mayoría de las vacas especializadas de leche de Costa Rica tienen un grado de estrés importante. Entonces, bueno, eso es lo que sucede. Entonces nosotros no podemos tener animales estresados donde le tenemos que mejorar la nutrición y la condición ambiental para que puedan producir, porque eso encarece la producción. Y como lo veíamos en la primera lámina, pues esa no es la dirección en la que el mundo dice que debe ir la ganadería. Entonces, la ganadería nuestra va a estar en este rango anaranjado y posiblemente en este rango de altitudes, con estos rangos de cambios de clima. En eso, las condiciones ecológicas entonces las tenemos de esta forma.
Este rango abarca el 90% de las áreas de pastura de nosotros. Es donde está el 80% del hato bovino nuestro. Constituye la mayor área agropecuaria, que es ganadería en esa zona. De eso viven los pueblos. Y tiene la mayor cantidad de productores agropecuarios de acuerdo al censo del 2014, publicado en el 2015, y son de las áreas más vulnerables climática y socioeconómicamente. Esa es la ecología y ese es el entorno para desarrollar la ganadería nosotros, y por eso el biotipo animal es muy importante. No podemos tener un animal que se enferme cada 15 días, no podemos tener animales estresados de por vida, con vidas más cortas, y tenemos que ser rentables, y tenemos que tener animales que cosechen por sí mismos. Entonces, siguiendo con ese enfoque, en este entorno que ya vimos ecológico, tenemos otras condiciones propiamente de la actividad. Tenemos, por ejemplo, fincas muy quebradas. Tenemos muchos sistemas, está temblando mucho. No sé si ustedes lo están sintiendo. Tenemos sistemas a pastoreo. También tenemos que el hato de nosotros está creciendo. Y seguimos con el gran problema de las fincas irregulares. Este es un problema, este es el principal limitante de las fincas. Normalmente cuando los agrónomos vamos a las fincas a hacer una visita, siempre nos quedamos en esta parte, en la entrada de la finca. Está la casa del productor, el corral, un poco de partos planos, pero si recorremos la finca, vamos a empezar a ver que la finca tiene diferentes pendientes. Y que entonces esa finca va a tener diferentes capacidades de carga. Y que entonces vamos a tener que tener diferentes tipos de pasto, diferentes formas de hacer los potreros, y vamos a tener que tener animales que aprovechen muy bien el pasto cuando están en estas zonas, pero también que lo aprovechen cuando están en las zonas menos fértiles y más quebradas de la finca o más lejanas. Eso es lo que realmente tenemos en Costa Rica. Otro aspecto importante es que la mayoría del área boscosa, que no es parque nacional, está en las fincas ganaderas y se debe a estos asuntos relacionados principalmente a pendientes excesivas o sitios de nacimiento de agua, donde es poco probable que los animales puedan estar. Entonces, ese es otro problema, es un problema que se convirtió en una gran herramienta ahora, porque eso nos da una gran área boscosa. Ese es el otro contexto, ya vimos el contexto ecológico, ahora estamos viendo las condiciones de la actividad dentro de la finca. Y para entrarle a un tema que es el concepto de biotipo funcional adaptado. Entonces, bajo aquellas condiciones que acabamos de ver, ¿cuál es el animal? Antes decíamos cuál es la raza, ¿verdad? O qué características genéticas debemos de mejorar. Hoy podemos decir por las herramientas que hay para producir animales, que te podemos hablar de biotipos, animales con características que combinadas mejoran su nivel de confort. No podemos tener animales estresados o cambiando las condiciones de clima donde van a estar, porque si no, no producen. Y su eficiencia reproductiva para un propósito, o sea, tenemos que relacionar el confort del animal con su eficiencia reproductiva, o sea, ¿para qué lo queremos? El confort de una vaca de carne, el confort de una vaca de doble propósito o el confort de una vaca más especializada. Tenemos que tener en claro para qué condición específica la queremos. Tenemos una finca muy quebrada, no podemos meter animales muy grandes. Tenemos una finca muy anegada. Bueno, vamos a tener muchos problemas de patas. Esas condiciones son las que tenemos que ir viendo e ir descartando qué tipo de animal es el que nos puede servir. Entonces, ese es el concepto de biotipo. Bueno, si yo tengo partes muy anegadas, partes muy quebradas y también partes muy fértiles,
Bueno, yo puedo seccionar por lotes, puede ser que las terneras estén en un lado, las vacas de leche en producción en otro y las secas en otra, pero todas vivirán en la finca en algún momento, en algún lado de la finca. Entonces, esto se hace más complejo y de ahí es el concepto de biotipo, que incluso puede incluir varias razas y sus cruces. Que sea funcional, ¿verdad? Que el concepto se vincule al grupo de características y habilidades que debe tener el animal, ¿verdad? Para esa condición de finca. Es que nosotros no está, o de región puede ser, o de tipo de producción, pero normalmente todo esto está mezclado, es muy difícil separarlo. Y un animal adaptado, un animal con una mejor respuesta para realizar ajustes y plasticidad utilizando sus características funcionales, de acuerdo a un entorno ecológico nuevo, si es que cambia el clima, o cambiante, si lo llevamos de un lado a otro, puede ser. Pero aquí hay algo que hay una palabra que se llama plasticidad. Es que si yo tengo una vaca de leche muy especializada, de, no sé, 32, 35 kilos de leche por día en promedio, y le dejo de dar concentrado por alguna razón, porque se cayó el puente, no hubo paso, porque no tengo dinero más para darle, o porque simplemente hubo un desabastecimiento de grano. Entonces, esa vaca, dependiendo de los días que dure esa condición eventual, esa vaca puede llegar hasta morir, dependiendo de qué nivel, en qué estado de la lactancia esté. Ella siempre va a tratar de dar la leche, aunque tenga que mover prácticamente todas sus reservas. Mientras que un animal, porque está hecha para eso, más adaptado, posiblemente va a reducir inmediatamente la leche, igual que la otra, porque no le da la energía, pero no va a ser tan problemático. Y posiblemente va a seguir dando algo, tal vez no lo mismo, y tal vez no vaya a no vaya a ser tan estresante. Y las consecuencias posteriores, por si hay que cargarla, por si está cargada y ya no abortó, va a ser diferente. Entonces, esas condiciones hacen que el animal se adapte mejor. Entonces, ocupamos un animal que ante las eventualidades de clima, de cambios en la alimentación, y de las diferentes condiciones de la misma finca, pueda seguir funcionando. Incluso en Costa Rica se da otro asunto que es que hay mucha venta y compra de animales, entonces unos compran las novillas, otros las terminan de criar, otros las venden preñadas y a punto de parir y otros las ordeñan. En el que ordeña, tal vez es el más arriesgado, pero ese tiene que estar seguro que independientemente de dónde viene la novilla o dónde fue creada y cómo fue creada, va a funcionar. Eso no sucede en otros países donde las fincas son grandes. Eso sucede aquí porque las fincas son muy chicas. Bueno, para ir entrando en el tema de las características, ahí podemos ver algunos elementos sobre este aspecto de los biotipos. Este es el proyecto hermano que les decía. Estos son un proyecto entre el INTA y el gobierno de Nueva Zelanda. Ellos están en alturas superiores a las nuestras, donde sí es más factible que se den algunas condiciones parecidas a otros países templados, pero buscando igual buscando pastoreo en una raza como la Holstein, donde tal vez hace unos años atrás no pensábamos que el Holstein debería volver a ir al potrero. Vemos que una de las cuestiones que se busca es que los animales sean más pequeños. Entonces aquí tenemos una ternera Holstein tradicional de América del Norte y tenemos la descendencia producto del semen neozelandés del proyecto, lo maneja Yuri Cruz, donde vemos que ya
Estas terneras son todas de la misma edad, pero tienen una conformación diferente. Son animales más bajos, son animales más gruesos y más redondos, con patas un poco más cortas, y lo que se busca aquí es habilidad de pastoreo, menos costo energético de mover este cuerpo con respecto a a la hora de caminar, y de que eso se pueda traducir en leche. Aquí yo no sé si ustedes la ven, bueno, yo soy el que estoy entorpeciendo, pero es igual, es otro grupo, son dos novillas, una tradicional y otra del proyecto, esta ya está más grandes, con el fin del mismo fin, ir bajando la altura de Holstein para que coma menos o coma igual, pero tenga más energía para producir, camine mejor y coseche el pasto. Ese es un ejemplo de biotipo dentro de una misma raza y de una de las razas más especializadas en producción de leche. Entonces, a veces cuando hablamos de biotipo pensamos que hay que irse a otras razas. Bueno, no necesariamente si eso es lo que uno no ocupa. Bueno, sobre la funcionalidad del biotipo. Aquí, bueno, es que pastorea de acuerdo al relieve de la finca y el tamaño de la finca, eso lo hemos venido repitiendo, y que para el sistema de producción que tenemos, si es leche, si es de altura, si es de bajura, si es doble propósito, si es cría, el nivel nutricional o alimenticio de la producción y manejo requerido. A veces queremos una raza que ocupa mucho requerimiento nutricional, pero no vemos que la finca no se lo puede dar, y cuando tenemos la raza tenemos que ir a buscar qué hacer para costear ese incremento de la calidad nutritiva que tenemos, que ocupa ese animal para poder dar. El grado de tolerancia a ectoparásitos y enfermedades asociadas, esto es extremadamente importante. Yo aquí le pediría a Alejandro que si tiene algún elemento, porque yo sé que él ha estudiado mucho este tema, nos pudiera ahondar un poquito, Alejandro, no sé. Buenas tardes, don Sergio y compañeros. Eh, Tal vez para hablar un poco sobre el tema que indica don Sergio. Primero, ¿me escuchan bien? Sí, claro, Alejandro. Sí. Ok, perfecto. Eh, Ha sido para nosotros una experiencia sumamente importante en la cual ya tenemos poco más de 16 años de estar realizando cruzamiento, siendo la base de la finca, la base de la raza Jersey. Y creo que le he comentado a don Sergio de que nosotros teníamos aquí una alta demanda del famoso imisol y la oxitetraciclina, porque era muy común el tema de anaplasma, de fiebre garrapata, era algo común, prácticamente todos los animales lo padecían. Nosotros estamos en una zona donde estamos a 602 metros sobre el nivel del mar, un clima trópico húmedo, eh, ideal para que estén las garrapatas en cantidades. Y cuando empezamos a cruzar, a veces hay cosas que nos empiezan a marcar indicadores importantes. Entonces un día me dice un vaquero que hay un producto que está vencido, que hace mucho tiempo no se utiliza. A mí me llama la atención y le digo, ¿cuál es el producto? Voy y reviso y era el famoso imisol. ¿Qué sucedía? Bueno, que las terneras que estábamos criando ya no tenían los mismos problemas. Nosotros pasamos de realizar en algún momento eh, baños por aspersión que se hacían cada 22 días, cada 15 días, que ahora si hacemos 2 baños al año es mucho. Y el problema ahora no son las garrapatas, sino que son las moscas. Sobre todo si hacemos baños es por tema de que tenemos que aplicar algún mosquicida. Pero ha sido parte de los buenos resultados con el tema del cruzamiento. Eh, Dentro de los cruces que hemos probado, pues prácticamente todos han tenido un comportamiento similar para este tipo de situaciones. Y algo importante eh, que aprovecho para mencionar es que
realizamos algún tipo de prueba de validación para determinar qué sucedía cuando comparábamos una raza como la Jersey pura contra los F1s que teníamos, Jersey con Sahiwal, Jersey con Gir Lechero, Jersey con Seminole, y decidimos hacer una prueba donde en el primer año de vida le redujimos la cantidad de grano a un 50%. Y a partir del año de vida hasta el momento del parto, se le redujo el grano en un 75%. Curiosamente, la ganancia de peso se mantuvo igual, tanto para el lote de ganado Jersey como para el lote de ganado cruzado, disminuyéndole la mitad del grano en un momento y el 75% del grano del otro. Esto es parte de los beneficios que hemos tenido con el cruzamiento al día de hoy. Lógicamente, animales muy rústicos, la precocidad, porque tenemos que tener claro que hemos utilizado razas equinas donde no son tan precoces como las lecheras especializadas, pero el cruce le ha dado esa precocidad y sobre todo animales muy longevos. Aquí hemos tenido vacas que han llegado fácilmente a 10 partos y que las quitamos porque ya consideramos que es suficiente lo que han dado como para seguir manteniéndolas. En algún momento llevamos vacas a 12 partos por un tema de ver hasta dónde llegaban siendo funcionales. Hoy día, para mí, dando 8 partos es más que suficiente. Pero sí, en un resumen un poco rápido, y pues la idea es que el momento en que don Sergio considere que puedo ayudarles con alguna intervención adicional, a la orden. Ok, si nos vas a ayudar más adelante, porque vamos a poner unos ejemplos de todo eso que estás hablando. Y bueno, precisamente el día que fui a hablar con Alejandro para este tema de esta charla, tomé esta foto. No se dio cuenta Alejandro porque era cuando ya venía de camino. Es una vaca de ellos. Vi en el teléfono a qué humedad relativa y a qué temperatura estábamos en ese momento, y vine y saqué el índice de temperatura humedad a la que estaba esa vaca ahí. Era alrededor de un poquito menos de mediodía. Y bueno, y estaba pastoreando pasto principalmente, mayoritariamente braquiaria, habían otras especies. Y esta vaca estaba feliz y campante, pastoreando a esa temperatura. Y bueno, eso es lo que queremos que pase, ¿verdad? Y pastoreando pastos tropicales. Aquí tenemos un grupo de animales también Brahman, también estos son de guapiles de la Estación Experimental de INTA, donde también estamos haciendo algunos experimentos con las hembras, en este caso son Brahman y ganadería de carne, tratando de ver exactamente lo que dijo Alejandro. No me he puesto de acuerdo con él para hablar de ese tema, es ver sin grano, sin suplementación, con solo pasto, cuál va a ser la respuesta a la edad del primer parto. Aquí estamos viendo la edad del primer servicio primero. Y bueno, son grupos excelentes. Estamos teniendo edades mucho más tempranas de padre. Todavía no recuerdo exactamente el número, eso habría que preguntárselo a la gente de Diamantes, pero es considerable lo que se ha bajado y no hemos visto diferencias con respecto al manejo tradicional. Bueno, estas vacas, estas novillas, lo que sí tienen es que se suplementan con sales minerales. Esta es una finca de la región del Pacífico Central. Corresponde a una finca que tiene el Ministerio de Agricultura. No sé si ahí está alguien del Pacífico Central, Douglas o Marianela. Esas son fotos de ellos. Ya en un F1 de animales Jersey Sindhi, que tienen otra contextura y otras características más ideales para una zona tan difícil como esa para producir. Aquí abajo una vaca de una de las razas que nombró ahora Alejandro, Seminole puro. Ese está aquí en Turrialba, por las lagunas de Bonilla.
una vaca que parió en una noche de lluvia tremendamente lluviosa. Parió en el potrero y la ternera no sufrió, o sea, la ternera pudo vivir, mamó cuando ya llegaron a buscarla, estaba totalmente bien y se quedó con la vaca en el potrero. Esto es, esto es lo que buscamos, o sea, buscamos como estas cosas. Entonces buscamos biotipos funcionales y adaptados para temperaturas altas, superiores a 74 en la escala esta de índice de temperatura humedad, que pastoreen bajo cualquier condición, que pastoreen los pastos y follajes tropicales, ahorita vamos a hablar de eso, y que estén adaptados a su entorno. O sea, que no haya que cambiarle nada del ambiente para que la vaca se sienta confortable en ese ambiente. Eso es más o menos a lo que vamos. Este es lo que estaba diciendo Alejandro y ahí ahorita le voy a pedir que me apoye. Este es del grupo de vacas de hace como 3 o 4 años que tenían ahí en CATI, en un proyecto conjunto donde estábamos midiendo metano. Quizás es el ensayo más grande que se ha hecho en Costa Rica en metano, entérico, midiéndolo directamente de las vacas. Y bueno, teníamos 3 grupos raciales: Jersey, F1, Jersey con un cebú que es igual o no sé, y el triple cruce, que ya era devolviéndose un poquito a la red especializada de leche. Ahora Alejandro nos puede decir. Y vimos que cuando las vacas estaban lactando, pues el consumo de materia seca no variaba mucho. Bueno, fue un poquito superior en la F1 y en los cruces. O sea, eran animales que consumían más materia seca. Hablando, puede ser concentrado, puede ser pasto, pero como era un ensayo muy largo, de casi 2 años, cuando esas mismas vacas estuvieron secas, también las medíamos y vimos que esas mismas vacas, cuando estaban secas, si eran Jersey, consumían mucho menos materia seca. Y ahí Alejandro nos puede decir si sigue siendo así en el CATI. En ese tiempo, esas vacas secas, lo único que comían era pasto, no consumían otro alimento. Correcto. Entonces, ahí vemos, ok, que las vacas Jersey consumían menos pastos tropicales que las F1 o las triple cruce, y muy significativamente inferior a la Jersey en el consumo. Entonces, eso nos motivó para pensar que también tenemos esa condición. Y bueno, y como lo que estábamos midiendo era la relación entre la producción de metano y la producción de leche, también vimos, digamos, que hay diferencias en algunos aspectos relacionados a que las vacas del triple fueron mucho mejores que las vacas Jersey, y incluso con una tendencia a reducir el metano. Pero bueno, aquí es la relación gramos de metano por litro de leche, y estas vacas tuvieron la mejor relación gramos de metano por litro de leche, cosa que nos sorprendió también. No creíamos que iba a ser así, pero bueno, así salió. Y bueno, eso empezamos a ver que también un animal mejor adaptado, un animal más propenso a consumir estos forrajes, nosotros le llamamos C4 por el tipo de metabolismo que usan ellos para realizar la fotosíntesis, pues también mitiga el ambiente. Es mejor tener una vaca adaptada, va a producir menos metano que una vaca no adaptada, que seguro le va a costar más y va a producir más metano. Aquí lo que nosotros podemos decir hasta este momento, yo no sé, Alejandro, si vos tenés algo que decir con respecto a eso que acabamos de pasar. Voy a volverte la lámina, porque ese es el dato que tenían en CATI hace como unos 2 o 3 años. Sí, don Sergio, siguen siendo las mismas condiciones. Seguimos manejando el cruce y efectivamente el comportamiento en cuanto al consumo de materia seca se mantiene.
Lógicamente esto obedece a un ensayo, sí, de bastante tiempo, muy científico, pero también está el tema de lo que vemos a nivel de campo, cuando algunas pocas vacas que quedan Jersey puras o con mucha sangre de Taurus, cuando por ejemplo aquí son tipo 10 de la mañana, vamos a encontrar esas vacas buscando sombra, mientras que el resto de las vacas cruzadas están comiendo, son las 11 de la mañana y están comiendo como si no sucediera nada. Tengamos claro pues que si la vaca deja de comer, pues deja de producir. Y a eso se asocia de que luego van al ordeño, se suplementan con grano, y si esa relación forraje-grano no es la correcta, tenemos otra cantidad de problemas metabólicos que van a afectar producción y sobre todo reproducción. Eh, Estos animales también hay que decirlo que al verse menos afectados por el estrés calórico, al ser mucho más adaptados reproductivamente, son eficientes, y considero yo que hasta el día de hoy sigue siendo la base de la producción lechera, la eficiencia en la reproducción. En la medida en que tengamos partos, pues partos significan leche. Dejando de un lado promedios, muchos partos al año significan mucha leche. Intervalos entre partos adecuados van a significar eh, una eficiencia reproductiva que se va a transformar como leche, siempre y cuando tengamos el animal correcto para la zona donde estamos ubicados, tomando en cuenta que el cambio climático ha venido a realizar estragos, y parte de eso fue la razón en la que nosotros empezamos a entrar con el cruzamiento. Tal vez para comentar un poco lo que decía ahorita don Sergio con respecto al tema del ganado de carne, nosotros tenemos un pequeño hato que ahorita está compuesto apenas por unos 100 vientres para carne que provienen de este tipo de vacas cruzadas. Entonces ahí vamos a encontrar de que hemos inseminado estas vacas con Brahma, con Ilor, con Gucerat, eh, y es sumamente impresionante porque la muestra que tenemos ahorita es poca, son apenas 35 vacas en segundo parto, pero según los datos de BAM, tiene un intervalo entre parto de 12 meses exactos. Y son animales que únicamente lo que consumen es pasto, y no puedo decir ni siquiera que es un pasto mejorado, porque son más que todo los pastos nativos que hay aquí en la zona, que son muy limitados en su nivel de proteínas, son pastos no fertilizados. Lo único que podemos agregarle es que si las rotamos y tenemos un proceso de rotación dentro de esos pastos y que se suplementa con minerales, que los animales están debidamente desparasitados, que se les hace el control reproductivo a tiempo, pero que ha sido sorprendente la eficiencia reproductiva de estos animales, porque son vacas que están amamantando un ternero, y sabemos que cuando una vaca está amamantando, pues por lo general su sistema reproductivo se detiene, se dedica a criar su ternero, y por eso la vaca se desteta, y 2 meses después del destete, cuando recupera condición corporal, vuelve a entrar en celo y se vuelve a preñar. Entonces tenemos una vaca que nos da un parto cada 18, cada 24 meses, cada año y medio, cada 2 años nos está dando un parto. Y ha sido sorprendente con este caso, como les digo, es la evaluación de 35 vacas ya a segundo parto, un intervalo entre parto promedio de 12 meses exactos, bajo esas condiciones que les digo, únicamente consumiendo pastos que son de mala calidad, minerales, agua, desparasitadas, y sí rotándolas en la medida de las posibilidades. Bueno, vamos a continuar. Bueno, excelente. Yo pienso que eso en ganado de carne es excelente. Ahí sí se depende 100% de la reproducción. Bueno, en todo, pero en ganado de carne básicamente es solo eso.
Bueno, ya vimos que como que viene desintensificación de la ganadería, que van a generar cambios en la trayectoria del mejoramiento genético a base de granos, y eso era típico de la ganadería más industrializada y estabulada. Nosotros tomábamos mucho de la genética de ellos y normalmente no salía bien la cosa cuando purificábamos mucho. El pastoreo racional o la ganadería regenerativa o como lo queramos llamar, sería la vía de una ganadería de bajo insumo como una herramienta para la mitigación y mantenimiento de la diversidad. Eso es más o menos lo que se busca. Por lo tanto, volvemos otra vez a indicar que el biotipo será el complemento más importante. No hay duda. Y eso que estaba diciendo Alejandro lo comprueba. Será el complemento más importante a esto. Podemos tener fincas muy bonitas, muy arboladas, con pastitos muy verdes, pero si no tenemos el animal adecuado y si ese animal no renta, pues no tenemos utilidad. Y nada más es hacer un colorario con respecto a esto, que no necesariamente los animales con mayor ritmo metabólico serán los más adaptados a estos sistemas. Es un poco lo que estaba indicando Alejandro. Y vemos que estos animales más puros empiezan a estresarse en el índice de temperatura humedad, usando solo esa variable, más rápidamente que cualquiera. Mientras que los cruzados pues soportan mejor. Esto era lo que decía Alejandro. Yo no sabía que él también iba a hablar un poco de eso, pero eso era para refrescarle a él y a nosotros un poco este tema de los biotipos para mantener la rentabilidad. Este es un caso hipotético en base a una conversación que tuvimos sobre lo que es una vaca longeva, y ya Alejandro lo indicó. Bueno, la longevidad tiene que ver con la duración de la vida de un organismo vivo. Y a veces pensamos que cuando tenemos una gran vacas con mucha producción, estamos haciendo las cosas muy bien. Pero igual, una vez tuve acceso a una información del BAN y vi que en promedio las vacas de las lecherías más especializadas tenían 3.72 partos. O sea, no llegaban al cuarto. O sea, tal vez una que sí y otra que no. Intervalo entre parto. Entonces, ahora Alejandro dice que ellos tienen vacas de 8 años, más o menos, en una lechería especializada con las condiciones que tenemos nosotros. Posiblemente las vacas van a ser de 4 partos. Entonces, en este periodo de una vaca longeva vamos a tener que tener 2 vacas, ¿verdad? Para cumplir la misma cantidad de años. La vaca longeva pues va a vivir 10.8, le puse yo años, pero posiblemente las otras no vivan tanto, pero se tiene que traslapar un poco el crecimiento, por lo menos en la etapa de novillas, ¿verdad? No podemos esperar a que la vaca se vaya para ver qué hacemos con una ternera, ya tiene que estar la otra lista. Y entonces por eso en años de vida vaca, esto suma más. Posiblemente estas vacas tendrían un primer parto un poquito menor, como bien lo dijo Alejandro. Tal vez ahora él se puede referir a eso. No todo es como todos los índices no son como muy exactos. Yo pienso que aquí las vacas longevas van a durar más creciendo. ¿Y qué importa? Bueno, yo puse producciones promedio de las que normalmente se observan en las fincas de aquí, de 15 kilos, pero una vaca de 15 kilos, que es una vaca común y corriente, va a ser mucho más rentable que tener 2 vacas de 23 kilos cada una juntas, porque hay que criarlas una tras de otra, con producciones mucho más altas, pero con vidas mucho más cortas. Entonces, a veces esto en términos del consumo de concentrado, aquí está lo que se consumieron las vacas en sus vidas de concentrado. Hay que sumar estas 2 para juntar los 8 años los 10 años de esta, la vida de esta. Vemos que es muchísimo más concentrado que esta, aunque esta produjo más. Entonces, los kilos de leche por kilo de concentrado dado
a una o a dos vacas, en la vaca longeva es superior, son más kilos de leche por kilo concentrado que con las otras dos vacas, aunque dieran lo mismo, aunque dieran más leche. Yo no sé, Alejandro, si tienes algún comentario al respecto de esto. Sí. Sí, son totalmente correctos los números. Eh, mm, pues lógicamente no, cada finca es distinta y las historias son distintas, el manejo. Nosotros manejamos acá un promedio de 17 kilos por vaca por día y utilizamos una relación de 3.5 a 1, leche concentrado. Entonces todavía esto variaría considerablemente y por el tema de longevidad. Estamos hablando de 8 lactancias y algunas vacas, pues cuando las veo que están muy bien, las dejo hasta 9 y 10. Pero bueno, para mí ya, después de muchos años de estar en esto, dije 8 es más que suficiente. Y lo que don Sergio comenta, pues efectivamente, yo tengo la oportunidad de trabajar asesorando algunas fincas de altura donde trabajamos con Holstein, otra finca por ahí donde trabajamos con Jersey, y no llegamos a esta vida productiva de una vaca. Hay que tener una cantidad de reemplazos muy por encima de lo normal. Y he visto algunos casos en fincas donde son más la cantidad de reemplazos que hay que la cantidad de vacas para producción, cuando secas. Esa relación me indica a mí que las vacas no duran lo suficiente que tienen que durar, posiblemente porque son sometidas a un estrés de producción muy fuerte, hay mucho uso de grano, poco uso de forraje. Entonces nos va a dar al final esos resultados. Eh, Debo decir también de que hemos tenido casos, no son todos, porque aquí las lactancias promedio de la finca andan como en unos 5.500, 5.600 kilos, pero hemos tenido casos de producciones de vacas acá de 8.000 hasta 8.500 kilos, que son lactancias que muchas veces con Holstein en fincas de altura, consumiendo forrajes como Kikuyu, no se alcanzan. Entonces, hay una bondad, ¿verdad? Como también ahora les comentaré de algunos aspectos no negativos, sino aspectos a considerar en el tema del cruzamiento también, porque todo tiene su parte positiva y también tiene sus pequeños puntitos que hemos vivido ya una experiencia a través de los años que consideramos importante transmitirla para que tengamos claro. Por ejemplo, lo pone don Sergio aquí, el tema de la edad primer parto de 26 meses, sí. Son animales que requieren, por su sangre, según requieren un poquito más eh, de, de edad para el primer servicio y por lo tanto para el primer parto. Ahora, si llegáramos con vacas lecheras especializadas a edades a primer parto de 23, 22 o 24, que es lo que ha citado la literatura siempre, sería muy feliz, pero quienes tenemos acceso a información, sabemos de que las fincas, la mayoría de fincas de razas especializadas, andan con edades a primer parto de entre 28 a 30 meses. Bueno, sobre lo mismo, recalcar, ya vamos a terminar con esto de la presentación, que los pastos nuestros son bajos en calidad. Podemos mejorarlos con el manejo, por supuesto, con la fertilización y con la misma especie de pasto que tenemos usado, pero al final son pastos que dentro de la clasificación general de pastos son malos, tienen mucha fibra detergente neutro o parecelular, como queramos llamarle, o carbohidratos estructurales, para mí es casi lo mismo. Tienen un bajo nivel de proteína. Y bueno, y ocupamos animales más eficientes para aprovechar estos pastos y forrajes, cosechados por ellos mismos y producidos en la misma finca. Ese es el chiste del asunto, eso es lo que tenemos que hacer. Eso es solo un ejemplo. Nosotros tenemos bastantes curvas de degradación, pero no comparadas con, siempre lo hacemos en Brahman,
Bueno, y este es un trabajo donde hay otros trabajos ya hechos también, donde indican, miren, las razas equinas son mejores pobres, diría yo así, ¿verdad? Hablando. O sea, el alimento que tienen de calidad lo aprovechan mejor, tienen más reciclaje de nitrógeno, ocupa menos requerimientos metabólicos, 10% menos de requerimientos que los otros. Entonces, posiblemente ante una mala calidad de forraje, y mala no quiere decir que sea mala en términos, porque normalmente cuando hablamos mala todo el mundo se resiente, pero mala con respecto al ryegrass, por ejemplo, siempre estos animales van a tener tasas de asimilación mejor que los bostauros. Sin embargo, estos animales no tienen las producciones que tienen los otros. Por eso mucho es que hablamos de cruzamientos. Estos son unos cuadros que me facilitó Douglas Rodríguez de lo que ellos están haciendo en la Pacífico Central y de lo que ellos han podido encontrar. De esto, como hablaba yo con Douglas, es sumamente difícil encontrar literatura científica de dato duro. Son básicamente lo que hay. Estas son experiencias de Colombia, las dos. Pero ahí vemos también que con respecto al proyecto hermano para las fincas de altura, es como que vamos en la vía correcta, vamos a tener que buscar animales más pequeños, pero el animal más pequeño no solo significa que va a ser más ágil para andar y también que va a requerir menos energía de mantenimiento y menos nutrientes de mantenimiento, sino que aparentemente también es un rasgo de adaptación importante para la reproducción entrópico, que era lo que estaba refiriendo Alejandro. O sea que las vacas más pequeñas aparentemente se reproducen mejor. Este es en 2 casos de Colombia, medidas a la altura del sacro, en vacas Brahman en un caso y en otras en vacas Romo Sinuano, que es uno de los criollos de carne que hay en Latinoamérica. Entonces esto también va por ese lado. Este es otro ejemplo de adaptación, o sea, animales más pequeños parece que es como la norma, no solo por un asunto de crimen, sino también de fertilidad. Un aspecto que es importante en adaptación es la habilidad materna para los sistemas de cría de propósito. Resulta que es sumamente importante esto ahora, si vamos a vamos a entrar a que las vacas tengan que parir solas, el grado de asistencia al parto va a tener que disminuir y es una erogación fuerte cuando hay que hacerlo, cuando se queda un ternero pegado, cuando hay retención de placenta, cuando después hay metritis posterior. Eso implica costos en la producción y normalmente eso pues hay que evitarlo y hemos visto, supongamos, en algunos rasgos de adaptación de biotipos criollos, principalmente bostauros, casi todos bueno, prácticamente todos los criollos latinoamericanos son bostauros, que tienen esas características, de que paren muy naturalmente, igual que los bosíndicos manifiestan esas características y bueno, ¿cómo los podemos? Lo que cuesta es cómo establecer la cuantitativa para caracterizar ese tipo de aspecto. Bueno, por ejemplo, el comportamiento defensivo de la cría, eso en algunos momentos no es tan deseable cuando las vacas son muy bravas. Por ejemplo, hay líneas de Nelore muy bravos. Pero bueno, una vaca que acompañe el ternero y que lo induzca a levantarse y que pronto, esto para carne es importantísimo, que pronto después del parto pues ya el ternero pueda mamar solo, que la vaca tenga nubre que se preste para eso, y mantenerla cerca, la cría siempre es cerca de ella y vigilada. Aquí hay un trabajo que habíamos visto hace unos días atrás de un trabajo con Usarat, donde decían en Brasil que tiene que ver mucho el primer contacto, que no es inferior a 30 minutos, para establecer un buen vigor de los terneros.
Entonces, estos son aspectos no tradicionales del mejoramiento, pero que son muy importantes y que no hemos hablado de genética ni de raza, pero sí de cosas que harían que un tipo de animal funcione mejor ante una condición que otro. Bueno, eso era lo que teníamos. No sé, Alejandro, si vos querés como cerrar un poco más. Sí, tal vez resaltar algunos aspectos de acuerdo a la experiencia que hemos tenido acá sobre lo que consideramos positivo, y ya hemos conversado algunos de estos puntos, el tema de la rusticidad, el tema de la precocidad, la adaptación. Hace algún tiempo se nos estuvo vendiendo la idea con genética de vacas de razas lecheras especializadas y nos decían, son animales que tienen más condiciones para el pastoreo. En realidad, en el momento en que nosotros tenemos un animal adaptado a nuestras condiciones de clima, por ende va a pastorear más. Si no, lo que hace es echarse, buscar donde haya agua, buscar donde hay sombra. Entonces, a veces eso es un camino con el pasar del tiempo, o sea, no es tanto el tema de que en realidad son vacas que pastorean más, o sea, son vacas adaptadas a las condiciones, que es lo que tenemos que buscar. Son animales, por lo tanto, consideramos menos dependientes del grano, y son más eficientes en el uso de los pastos que nutricionalmente sabemos que en el trópico son limitados. Tienen un mayor valor de rescate. Cuando hay que vender una vaca de estas, pues uno la deja que se engorde un poco y es muy diferente el valor de venta de un animal de estos, sea en matadero o sea en subasta. Nos da la posibilidad también de hacer algunos cruces desde el punto en que partimos de que en toda actividad siempre vamos a tener vacas pues buenas, regulares y malas en toda finca. Para mí esos son los tres tipos de vacas que hay. La diferencia es que la vaca que para mí puede ser muy buena, para don Sergio puede ser muy mala, de acuerdo a las condiciones de finca. Entonces, siempre el progreso genético va a estar marcado en reproducir las mejores vacas. Y aquellas vacas que no son las mejores, pero este tipo de animal cruzado nos permite utilizar razas de carne para producir un ternero que sea que se venda al nacimiento o que de alguna forma a bajo costo lo podamos levantar, nos va a generar un ingreso adicional. O para aquellos que manejan doble propósito, van a tener un animal todavía con más condiciones hacia carne, que va a tener un mayor valor. Yo pues me fascina la raza Jersey, debo decirlo. Eh, y para las condiciones dentro de las lecheras para las condiciones de clima caliente, pues son las mejores, pero ya se nos quedaron también. Entonces, una de las situaciones que nosotros tenemos curiosas aquí en la finca es que cuando una Jersey trae un ternerito Jersey, pues prácticamente hay que envolverlo con papel de regalo y ponerle un lazo para que alguien se lo compre en 5,000, 7,000, 8,000 colones. Y un día estos hablando con una finca aquí, me decía, nosotros lo regalamos porque un machito Jersey nadie lo compra. Los terneros que nosotros sacamos con estas vacas cruzadas, donde utilizamos Nilor, donde utilizamos Gocera lechero, eh, donde utilizamos Indy, son terneros que al nacer, muchas veces llega alguien y le digo, hay una vaca que está pariendo, y le voy a esperar a ver si es un macho. Si es un macho, le damos el calostro y se lo lleva y se lo vendo fácilmente en 50, 60,000 colones. Entonces, esos son aspectos que hemos ido viendo que funcionan bastante bien. Ahora, este animal adaptado reproductivamente es más eficiente y hemos visto una disminución considerable en las reabsorciones uterinas. Hemos visto en las muertes fetales tempranas una reducción considerable que se lo atribuimos básicamente a la adaptación a la rusticidad. Tenemos sí que destacar pues que tenemos que darles un poquito más de chance para dar el primer parto,
que algunos de los cruces que se han realizado y que provenientes de razas equinas no dan la mejor conformación de ubre, debo decirlo. Que cuando hemos trabajado con Sahiwal, que cuando hemos trabajado con Seminole, que cuando hemos trabajado el Sindhi apenas estamos ahí empezando, las Buceras lechero, esas el mismo Gir lechero puro, esas ubres, la vaca es longeva, pero las ubres no. Me explico que esas, la conformación de ubre, no son los mejores ligamentos, el tamaño de los pezones, la colocación, el largo de los pezones, tienen algunas malas costumbres, algunas de que se maman ellas mismas o se maman entre ellas, cosa que se ha corregido cuando ya vemos un animal como por ejemplo el girolando, porque el girolando trae 5 octavos de Holstein americano con 3 octavos de Gir lechero y ese Holstein americano le cambió totalmente la conformación de ubre a esa vaca. Lo mismo pasa con la raza que nosotros utilizamos, lo que se denomina Taurindicus o T40, que es un cruce de 5 octavos Holstein con 3 octavos de Sahiwal. Son ubres muy bien conformadas. Yo no he tenido problemas y, como les digo, vacas de 9, 10 partos y no he tenido problemas de decir es que esta vaca al tercero o cuarto tengo que quitar porque la conformación de ubre es mala. No ha sido eso. Y un aspecto a resaltar dentro de lo que decía ahora don Sergio, hay algo curioso, por ejemplo, con esta raza Taurindicus o T40. Revisando literatura, que no se consigue mucho, cuesta bastante, ellos utilizan Holstein francés. Tenemos claro que Holstein es Holstein, pero los canadienses van sobre una línea, los americanos van sobre otra, Nueva Zelanda va sobre otra, los holandeses van sobre otra y los franceses también van sobre otra. Y tuve la oportunidad de conversar con unos franceses productores y les consulté si era cierto y me dijeron que efectivamente ellos, la línea del Holstein francés es un animal pequeño. O sea, ellos están enfocados en un animal con una producción de esa vaca Holstein grande, pero de una talla baja. Y a mí siempre me llamó la atención de que, bueno, cuando cruzábamos estas razas con la Jersey, el Jersey es pequeño, pero yo esperaba que por la sangre Holstein que venía y el Sahiwal me diera un animal más grande. Y en realidad daba un animal que no era lo que yo esperaba. Y leyendo un poco, buscando información, pues encontramos la respuesta. Y eso pues es parte de lo que comentaba ahora don Sergio dentro del Holstein, ¿verdad? Que ya ahora se busca el Holstein de talla más baja, de talla más pequeña, pues por todo lo que él indicó. Temperamento, pues en realidad no hemos tenido así problemas serios más que cuando utilizamos el Sahiwal F1 con Jersey de temperamento, porque sí las pusimos a parir a los 24 meses. Y ese fue el error. Cuando empezaron a parir a los 26, 27 meses, ya eran animales más maduros, no hubo problema. La experiencia con las F1 de Gir lechero con Jersey, vacas muy buenas, la mayoría mansas, pero sí lo que llamamos los ticos mañosas. ¿Mañosas por qué? Porque entran a una sala de ordeño y se quitan la máquina de ordeño, les daba por patear mucho, aunque uno llega al potrero, ellas se arriban para que uno las toque, y sobre todo el problema de estar mamándose unas con las otras. No fue todos los casos, pero sí hubo algunos casos, y haciendo análisis acá, donde medimos sólidos totales individuales, células somáticas individuales, periódicamente de las vacas, sí resultó ser que el grupo de F1 de Gir con Jersey eran las vacas más altas en células somáticas. Y cuando revisamos conformación de ubre, pues que la mayoría tenían vacas con problemas de conformación de ubre. Debo decir esto pues porque es parte de la experiencia que hemos tenido. Y finalmente, pues tener claro de que el cruce es una alternativa, el biotipo, como dice don Sergio, es una alternativa, pero no solo es eso, ¿verdad? Tenemos que trabajar sobre el manejo de pastos, tenemos que trabajar sobre la parte nutricional, tenemos que trabajar sobre el confort animal, que también tiene que ver con la sombra que le podamos dar al animal, el manejo, los registros y todos estos aspectos
que la información al final es lo que nos permite ir tomando las decisiones correctas y ir evaluando lo que hemos hecho. Entonces yo con esto cierro, si hay alguna consulta pues a la orden, para que continúen con... Bueno, ahí le voy a devolver la palabra a Alexandra Morillo, y para que después ella nos guíe. Perfecto, muchas gracias compañeros por su presentación. Les recuerdo a la audiencia que pueden ir formulando sus consultas en la caja de preguntas y respuestas ubicada en la parte inferior de la pantalla. Seguidamente, los invito a ver el siguiente video del producto de crédito de ganadería Proclima, del cual dispone Fundecooperación. Ganadería Proclima es un producto de Fundecooperación que forma parte del programa Crédito a su medida. Esto tiene por objetivo la transformación de todo el sector ganadero a través de la implementación de acciones climáticas que permitan a las diferentes fincas ganaderas adaptarse a sus necesidades dentro de todo el territorio nacional. Las medidas a financiar que tenemos disponibles son la cosecha de agua, sistemas de pastos o bancos forrajeros, sistemas rotacionales para los apartos, sistemas de riego, esquemas de ensilaje, entre otras que impliquen también cualquier capital de trabajo para mejoras en la finca. Los montos de financiamiento van desde 500.000 colones hasta 30 millones de colones para los diferentes planes de inversión, del cual dependerá así la determinación del plazo de pago. Entre las opciones de garantías que tenemos se encuentran garantías hipotecarias, garantías fiduciarias, garantías mobiliarias, prendarias o bien esquemas de avales entre los que se encuentran aval fideimas y aval adaptados. Lo invitamos a conocer más de esta iniciativa en nuestra página web www.fundecooperacion.org y también visitarnos en nuestras redes sociales a nombre de Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible. Somos una mano amiga para el desarrollo. Perfecto. Ahora daremos un espacio para responder las preguntas de la audiencia. Recuerden indicar a quién va dirigida su consulta. Para esto, mi compañero Santiago me va a ayudar a leer las preguntas y las iremos aclarando una a una. Muchas gracias, compañera. Buenas tardes. Tenemos acá un par de preguntas. La primera es del señor José Castillo e indica que si conocen alguna finca que tenga romo en Costa Rica. Está abierta para ambos panelistas. Bueno, yo conocí a una cerca de Tilarán, el propietario Edwin Pérez, pero creo que ya no pudo seguir por el tema de consanguinidad. Pues sigue manteniendo un cruce con lo que le quedaba con Cenepol, con lo que le quedaba de romo. No sé si continuará en esa vía, por lo menos hace 2 años todavía estaba en eso. No sé, Alejandro, si vos conoces a alguien. Bueno, Katia tuvo por muchos años ganado romosibano, luego por el mismo problema de consanguinidad se vendió. Algo lo compró el señor padre de Juan Diego Castro, tenían algo en las Cóncavas, tenían algo en Guanacaste, pero ya no hay nada de eso. Había un señor Guillermo Porras en Siquirres también, pero creo que no. En realidad, pues yo que tuve la experiencia de trabajar, la oportunidad de trabajar en romosibano y de trabajar el Cenepol, pues creo que hoy día el Cenepol es la opción para sustituir el romo. Personalmente lo veo así. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Y tenemos la última consulta que dice que si han tenido experiencias con la raza Brown Vie y sus cruces con vacas criollas, de parte de Cristian Aguilar. Yo no tengo una respuesta para eso. Nosotros cruzamos acá unas vacas Bromby, las cruzamos con Jersey, no con criollas. Y pues sí, son animales que en cuanto a la producción de leche se comportaron bien, tienen un buen volumen de producción, pero son taurus, entonces la parte reproductiva sumamente afectada. Son vacas que costaba demasiado preñarlas. Todavía nos queda por ahí una,
pero las otras sí las tuvimos que quitar de 3, 4 partos, una cosa así. Fue una prueba, dentro de lo que hemos probado, fue una prueba que hicimos, pero era Bromby con Jersey. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Compañera, te devuelvo la palabra. Perfecto. Así llegamos al final de esta charla. En nombre del INTA, el CATIA y Fundecooperación, les damos las gracias por haberse conectado en esta tarde. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y visitar el sitio web de Fundecooperación, donde pueden encontrar información sobre nuestro programa de crédito, así como la grabación de este video. Buenas tardes.